Hechos capítulo 8. Hoy vamos a estar hablando bajo este título: Anuncia el Evangelio. Anuncia el Evangelio. Todos hemos escuchado en la televisión, hemos recibido cartas donde la oferta es tentadora para adquirir cualquier producto. Yo recuerdo que el año pasado, cuando Eliane y yo pensamos que necesitábamos cambiar de auto para que cuando naciera Esdra tener un mejor auto, vimos la oferta de que la Toyota tenía un buen carro a un buen precio. Cuando nosotros entramos al dealer, ahí estaba el anuncio. Y dije, wow, ese es el carro que nosotros tenemos que llevar. Vamos a ver cómo va la cosa. Cuando nosotros nos sentamos, el negocio era otro. Y yo le dije, pero mira lo que dice allí, o mira lo que me dijeron, no porque yo leí, no porque yo vi. Y yo le dije, no, mano, no. Así bien claro. Aquí se dice lo que en realidad se está ofertando. Y este es el negocio. Tú necesitas dar tanto de down payment y tú necesitas pagar esta mensualidad para poderte llevar ese carro que tú deseas. Todos nosotros, cuando escuchamos que no calificamos para una oferta o que la oferta no es tan buena como imaginamos o que la oferta simplemente se acabó, nos sentimos realmente frustrados, decepcionados, dolidos y, por supuesto, algo de airado y enojado por las circunstancias. La Biblia nos dice que el Evangelio es la oferta de Dios para salvar a todo aquel que cree en Cristo. Ahora, en contraste con cualquier otra oferta, esta oferta es para todos. El Evangelio se le debe anunciar a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y si el Señor retarda su venida es porque quieren que todos procedan al arrepentimiento. Él vino a salvar a todos los que en Él pongan su fe. De manera que toda persona califica para ser salvado con esta condición solamente: si tiene fe en Cristo. Ahora, estas condiciones de trato nunca cambian. Siempre son las mismas. Dios es fiel en salvar a todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo. En el día de mañana va a seguir siendo la misma. No va a decir una condición nueva, o un Salvador nuevo, o un destino nuevo. Siempre las condiciones de la oferta van a ser las mismas. Es para todos, siempre serán las mismas, y además de esto, es totalmente gratuita. No debemos hacer un down payment, no debemos pagar una mensualidad, está completamente pagada. Si nosotros quisiéramos hablar en términos comerciales, esta oferta está patrocinada. Es decir, que alguien ya pagó para que tú pudieras adquirirla. Esta es la naturaleza del Evangelio. Es para todos, califican los que creen, es gratuita, pero al igual que cualquier oferta en esta vida, es temporal. Es temporal en dos sentidos. Es temporal porque mientras estamos viviendo, tenemos la opción de creer, pero un día que partamos de este mundo, no hay más oportunidad de salvación. Y es temporal porque si Cristo viene y si Él aparece en la historia de la humanidad, allí se acabó también el tiempo. La oferta tiene un tiempo de vencimiento. Por eso nosotros tenemos la urgencia de anunciar el Evangelio. Anunciar el Evangelio. En este punto yo quiero una vez más retomar las palabras que tuve al comenzar el estudio de los libros de los Hechos. Creemos que la Biblia es palabra de Dios. Amén. Y si creemos que la Biblia es palabra de Dios, entonces tiene
la autoridad del mismo Dios. ¿No es verdad? Entonces, nuestro deber para con la palabra es creerla y obedecerla completamente. Lo que la Biblia dice, lo dice entonces para mí. ¿Tú lo puedes decir así? En toda circunstancia, en todo lugar, ante cualquier persona, no importa el resultado, no importa las consecuencias de obedecerla o de creerla, no importa, nosotros podemos decir, ella es para mí, tiene toda la autoridad y yo debo creerla y yo debo obedecerla sin importar las consecuencias. ¿Está conmigo? ¿Es así? ¿Eso es lo que creemos de la palabra de Dios? Bueno, lo que nos dice Hechos capítulo 8 es esto: anuncia el Evangelio. Anuncia el Evangelio. De manera que si nosotros no anunciamos el Evangelio en esta semana a alguien, si nosotros no buscamos la oportunidad de predicar el Evangelio, si no damos testimonio de Cristo, pasan dos cosas. O no creemos que en realidad la Biblia tiene la autoridad que tiene para decirnos que anunciemos el Evangelio, o a pesar de que creemos que tiene esa autoridad, nosotros decidimos deliberadamente no hacerle caso. ¿Ok? ¿Hay otra opción? Dígame. No hay otra opción. O no creemos que ella tiene la autoridad que decimos creer, o simplemente creyendo en eso no nos importa para no obedecerla. Y debemos ser francos, hermano. Debemos asumir la Biblia así y asumir ya también nuestra responsabilidad ante ella. La Biblia no se lee como un libro de historia. La Biblia no se lee como un periódico. La Biblia no se lee para informarte y ya está. No. La información que te ofrece la Biblia afecta directamente tu vida y condiciona radicalmente tu destino. La Biblia es viva, es dinámica, es poderosa y nosotros podemos relacionarnos con ella y ver inmediatamente su utilidad, su beneficio, su resultado, su fruto de bendición en nuestra vida. O podemos entonces ignorarla, menospreciarla, olvidarla y verla inmediatamente los resultados de la ausencia de la bendición de Dios en nuestra vida. La Biblia marca una gran diferencia y no va a haber un salto significativo en nuestra vida cristiana hasta que no decidamos creer la Biblia como lo que es, palabra de Dios. Amén. ¿Sí? ¿Ok? Dicho esto, debemos predicar el Evangelio a todos con valentía y sin avaricia. Esa es la verdad principal que quiero compartir con ustedes. Repito, anuncia el Evangelio a todos con valentía y sin avaricia. Leamos el versículo del 1 al 4. ¿Alguien puede leerme, por favor? Hechos 8 del 1 al 4. Hechos 8. Del 1 al 4. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Aleluya. Gracias. La muerte de Esteban marcó el inicio de una oleada de persecución. Dice allí que, pero Saulo consentía en su muerte. ¿La muerte de quién? De Esteban. Después de la muerte de Esteban, se desató esa gran primera persecución.
donde Pablo estaba liderando todo el maltrato, la violencia y el encarcelamiento de los cristianos. Ahora, había quedado atrás aquella política mesurada, paciente de Gamaliel. Cuando Gamaliel intervino en el concilio, cuando estaban delante los apóstoles, dijo, vamos a dejarlos, porque si esto es de Dios, no hay quien lo pare. Pero si no es de Dios, se va a desvanecer solo. Todos consintieron en un momento de decir, vamos a ver qué pasa. Pero llegado a este punto, ya sabían que el avance del Evangelio y del testimonio de Cristo y de la palabra de Dios era imparable. Imparable. Y como ellos estaban obstinados ya en su incredulidad y estaban comprometidos ya en su rechazo de Cristo como Mesías, y no podían recoger la pita, o mejor dicho, no querían echarse atrás de su política anticristiana, entonces ellos tenían que, como consecuencia, pasar la presión a otro nivel, y es a la persecución de todo que se decía cristiano. Ahora, el versículo 4 nos dice que la persecución provocó el avance de la misión. Jesús le dijo a sus discípulos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos se habían quedado en Jerusalén y allí estaban viviendo cosas extraordinarias. Ya vimos que no solamente Pedro y Juan hacían milagros y predicaban a multitudes, sino que todos los apóstoles lo hacían, y comenzaba a avanzar también este movimiento en Esteban como diácono, y hoy vamos a verlo en Felipe, que es otro diácono. Es decir, que el liderazgo se está multiplicando y el poder y la influencia, el impacto del evangelio es imparable, pero estaba localizado en la capital, centralizado. Allí ellos estaban viviendo la gloria, pero alrededor quedaba un mundo por alcanzar. Ahora, cuando llega la persecución, ellos se ven obligados a salir de Jerusalén, y donde quiera que van, llevan el evangelio que han creído. Algo que nos debe nosotros hacer reflexionar es que no fue la buena voluntad de los discípulos salir a predicar el evangelio. Ellos nos dijeron un día, dice, ¿sabes qué? El mundo está perdido. Nosotros tenemos tantas cosas buenas que compartir. ¿Por qué no vamos a Samaria y vamos a otras zonas donde el evangelio no ha llegado? No fue así. No fue que un día los apóstoles se sentaron y dijeron, vamos a pensar estratégicamente cuál es el movimiento que debemos hacer, dónde debemos plantar una iglesia para que allí haya un mayor impacto y una mayor influencia en la cultura, en la educación, en la política. Vamos a sentarnos aquí a planificar bien esto. No fue así, sino que Dios prendió fuego. Y cuando Dios prendió fuego, salieron entonces. Ahora, lo que nos debe hacer pensar esto es que Dios va a llevar adelante su propósito a todo costo. Siempre. Todo lo que Dios dijo que iba a hacer, lo hará. Todo lo que Dios se ha propuesto, lo alcanzará, aún a pesar de nosotros. Nosotros tenemos la opción entonces de, conociendo el plan de Dios, involucrarnos y comprometernos con Él por obediencia y en fe, lanzarnos y sumarnos al obrar de Dios, o podemos esperar que Dios apriete la tuerca y entonces reaccionemos a los apretones y los pellizcos de Dios para entonces tomar el rumbo que Él quiere que nosotros tomemos. ¿Qué es preferible, hermano? Verte en una última circunstancia para entonces hablar de Cristo,
O decir, déjame aprovechar este almuerzo del domingo para hablar de Cristo a mi familiar. ¿Qué debemos hacer? ¿Esperar que un día yo esté ingresado en el hospital para llegar al cerca del hospital y testificar de Cristo? O decir, ¿sabe qué? Este fin de semana voy a darme una vuelta por el Baptist a ver cualquier persona que está allí que necesite una palabra de consuelo, una oración, voy a predicar el Evangelio allí. Son condiciones completamente diferentes. Una es tú comprendes el plan de Dios, tú comprendes el llamado de Dios y te sumas a eso por obediencia y tienes el gozo de la obediencia, de participar en la misión. Y otro es que Dios te presiona, Dios te quita algo, Dios te mueve el piso, Dios te empuja, te pone en una prueba, en una circunstancia donde entonces tú tienes que. Pero no era necesario a veces hacerlo. No obstante, el hecho de que la persecución moviera a los cristianos nos dice entonces que cualquier adversidad que venga en el cumplimiento de la misión solo puede ser usada como combustible para la misión. ¿Por qué? Porque en caso de que nosotros nos sumemos a la misión de Dios, prediquemos el Evangelio y hagamos discípulos y alcancemos la ciudad por obediencia, no quiere decir que no paguemos un precio. Siempre va a haber un precio de seguir fiel a Cristo. Siempre lo va a haber. Ahora, cuando venga la prueba, cuando venga el precio de pagar, tú puedes decir, bueno, este rechazo, este menosprecio, esta pérdida de un empleo, este encarcelamiento si llegara el momento, esta multa por hablar de Cristo, cualquier cosa que ocurra adversamente por haber obedecido a Cristo, lo único que puede hacer es prender fuego a la llama. Recordemos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue apresado, llevado a cautiverio, pero cuando él está escribiendo Filipenses dice, estas cadenas han redundado para el bien y el progreso del Evangelio. Porque todo el pretorio, es decir, toda la guardia pretoriana ha escuchado el Evangelio. Y no solo eso, sino que los hermanos, al escuchar mi cárcel y mi testimonio en la cárcel, ellos mismos cobran aliento para predicar valientemente a Cristo. Entonces, amado hermano, la misión, la predicación, el reino de Dios es imparable. Es imparable. Dios va a avanzar, Dios va a ser glorificado, Dios va a vencer, Dios va a ganar, Dios va a ir siempre adelante. Y no hay ser humano, no hay circunstancia, no hay infierno que pueda detener el obrar de Dios cuando Él se propone hacer algo. ¿Puedes decir amén? Amén. Ellos piensan que con apresar, encarcelar, apedrear, asesinar a hombres, mujeres, niños, destruir familias, negocios, iban a acabar con el nombre de Cristo. Y lo único que están provocando es que esto que está centralizado en Jerusalén se esparza por las naciones. Aleluya. Aleluya. Lo segundo que quiero decirle es esto. El Evangelio es para todos. El Evangelio es para todos. Les cuento ahora la historia. Cuando se prende el fuego en Jerusalén, Felipe se mueve a Samaria. ¿Quién es Felipe? Leyendo el capítulo 6, Felipe es un helenista, es decir, que es un prosélito judío convertido al judaísmo que después se entregó a Jesucristo. Felipe está dentro de la lista de los diáconos que se nombró para servir a las viudas. Entonces, alguien servicial, sencillo de corazón. Él, al igual que Esteban, entonces era de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Él era un diácono de la iglesia local. Pero cuando él se mueve a Samaria, está sucediendo algo trascendental en la iglesia cristiana. No es como moverse de Coral Gables a Hialeah o a Miami Beach. No.
Cuando tú te estás moviendo de Jerusalén a Samaria, tú estás venciendo una muralla muy grande hasta el cielo, cultural, religiosa, de raza, de etnia. La división entre judíos y samaritanos comienza con la división del reino después de la muerte de Salomón. Se queda Judá y el resto de la nación de Israel con su capital en Samaria. Por el pecado de Israel, entonces toda esa zona se lleva en cautiverio. Y los medos persas ponen allí personas de otras naciones, porque ellos lo que trataban de robar del corazón el amor a la patria, a la tierra. Y entonces mezclaban las naciones para que ellos no tuvieran ese patriotismo fervoroso y se mantuvieran sumisos a la ley del imperio. Entonces, ¿qué quedó allí? Gente mestiza, mezclada, no solamente de raza de piel porque cambiaron el color de la piel, no se trataba de eso, sino que era gente mezclada, no era de pura sangre. No podían decir yo soy descendiente de Abraham. Ese era el orgullo de los de Judá. Ahora, cuando un momento en la historia los de Samaria dijeron nosotros vamos a tener un templo propio, nosotros vamos a tener un lugar de adoración propio, comenzó el antagonismo a ponerse en extremo, porque los judíos decían en Jerusalén ha de adorarse y aquí hay un templo, y los samaritanos dicen no, allí en Samaria hay un monte donde también se adora. ¿Recuerdan el diálogo de la samaritana con Jesús? ¿Dónde se debe adorar al Señor? Porque los judíos dicen que allá y nosotros decimos que acá, que en este monte. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? La hora viene y la hora ya es, donde no es en este monte ni en, sino que los que Dios busca adoradores y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Cuál es el trasfondo cultural que está provocando esa inquietud en la mujer samaritana? Las distancias que hay entre uno y otro. Pero lo deja bien claro Juan en el capítulo 4, versículo 9, donde dice, judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Eso estaba claro. De tal manera que cuando las personas tenían que moverse, atravesando Samaria, ellos tenían un camino que bordeaban todo Samaria para llegar a Judea e Israel y Jerusalén. Pero Jesús un día dijo, por aquí que es más recto, y pasó por Samaria. Ahora, cuando llegó a Samaria, los samaritanos mismos le rechazaron. Dijeron, maestro, judío de Jerusalén, no te queremos, vete de aquí. En ese momento, Jacobo y Juan dijeron, Señor, quiere que ahora mismo oremos para que descienda fuego del cielo. ¡Wow! Cálmese muchachos. Dice Jesús que ellos serían llamados Boanerges, hijos del trono. Es decir, que esta gente lo que están pidiendo es fuego del cielo. Se creían como Elías, pero se dan cuenta que ese celo por Jesús enmascaraba también un desprecio atroz por los samaritanos. Es decir, que toda la Biblia, en toda la Biblia tú hueles ese aroma de rivalidad, de marginalización, de rechazo, de odio, de ira. Ahora, que Felipe se haya movido a Samaria es un acto valiente, porque está rompiendo una cultura. Es un acto lleno de gracia, porque él quiere alcanzar al rechazado, al menospreciado, al marginado. Él quiere llegar ahí y dice, yo he creído en un evangelio de gracia que me salvó no por obra de justicia que yo hice, por tanto, no importa qué condición tenga el individuo, este evangelio de gracia puede alcanzarlo también a él. Gloria a Dios. El evangelio es para todos. Nosotros tenemos filtros culturales. Todos nosotros.
tenemos filtros culturales. Y nosotros, de manera consciente o inconsciente, a veces estamos tomando una decisión prejuiciada de quién va a aceptar y quién no. O quién me va a escuchar y quién no me va a escuchar. Quién va a responder más mansamente y quién va a rechazarme brutalmente. Amado hermano, no importa quién sea la persona que necesite a Cristo. Nuestro deber es anunciar el Evangelio a todos. Cuando decimos a todos, esto incluye a los que tienen una ética moral alta y a los que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Eso incluye a los pobres emigrantes que acaban de llegar de cualquier país del mundo, como la alta clase de Coral Gables. Eso incluye a los universitarios profesionales, como las personas sencillas, de labor humildes. Eso incluye a hombres y mujeres y gays. Eso incluye a blancos, negros y amarillos. Eso incluye completamente a todo. ¿Tú sabes qué significa todo? Que nadie queda excluido. Nobody. Ni uno. No one. Ni una persona queda excluida, queda fuera del alcance del Evangelio. No hay persona. Amado hermano, el día en que tengamos un por qué no predicar el Evangelio a alguien, en ese mismo momento estamos pecando de arrogancia, de orgullo. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos salvados por pura gracia, a pesar de nuestros pecados. Por tanto, la gracia que me salvó a mí es la misma que se extiende a cualquier persona, porque todos estamos bajo la misma condición, perdidos en nuestros pecados, bajo la ira de Dios, rumbo a una condenación eterna, sin esperanza en el mundo. Y si hoy estamos en Cristo, es por su pura gracia. No porque fuimos más inteligentes para comprender, no porque fuimos más buenos para aceptar, no, sino por su gracia. Por tanto, basado en esa gracia, debemos ofrecer el Evangelio a todos, porque el Evangelio es una oferta de Dios, no tuya. Tú eres un dealer. Los autos que vende el dealer no son de ellos. Simplemente ellos son facilitadores. Nuestro tesoro es de Dios. El Evangelio es el tesoro de Dios. Y Él es quien lo está ofreciendo. Por tanto, debemos ensanchar nuestro corazón para presentar el Evangelio a todos. Dicho sea de paso, eso incluye a familiares, amigos y desconocidos. A todos. Ahora, lo tercero que quiero decirle y último es esto: el Evangelio es gratuito. Gratuito. Aquí sucedió algo extraordinario. Las conversiones que vinieron como fruto del ministerio de Felipe fueron muy abundantes. De alguna manera, el Espíritu Santo quería confirmar que los samaritanos estaban incluidos en la iglesia de Dios y en la nueva comunidad de fe. ¿Cómo el Espíritu Santo trajo esa confirmación? Bueno, en primer lugar, al igual que Esteban y al igual que los apóstoles, el Espíritu permitió que Felipe hiciera señales y prodigios. Eso aparece en el versículo 7. Además de eso, hubo una abundante aceptación de la predicación de Esteban. Es decir, que los frutos de conversión también confirmaban que Dios estaba en el asunto, salvando a los samaritanos. Versículo 12. Ahora, cuando se escuchó en Samaria
perdóname, que en Samaria se estaba predicando a Cristo, personas se convertían y se bautizaban y había una nueva comunidad de discípulos allí. Cuando Jerusalén se supo eso, en el versículo 14, fue enviado Pedro y Juan para discernir lo que allí estaba pasando. Era responsabilidad de los apóstoles en esta primera iglesia siempre dar una carta de recomendación, un visto bueno, una aprobación, porque habían sido instituidos por Cristo como apóstoles, como fundamento de la iglesia. Por tanto, ellos tenían una responsabilidad de sobrever si se predicaba correctamente, si se administraba bien las ordenanzas, si se instituían bien las iglesias. Ellos eran obispos sobre el ministerio, no importa dónde llegase el evangelio. Por eso ellos llegan también a Samaria. Cuando llegan a Samaria, ellos encontraron a un tal Simón que se había convertido. El versículo 13, y es importante que ustedes señalen esto, Lucas dice que también creyó Simón. ¿Quién era Simón? ¿Quién era Simón? Simón, dice la Biblia, era un mago. Este mago hacía sus artes parecido a los magos que había en Egipto cuando Moisés llegaba. ¿Recuerdan? Que Moisés convertía el agua en sangre y venían los magos y hacían lo mismo. Pero después él podía sanar las aguas y los magos no. O como Moisés tiró la vara y la vara se convirtió en serpiente y llegaron los magos y la vara de ellos también se convirtió en serpiente. Pero la vara de Moisés se comió la vara de los otros. Es decir, que había algo místico, religioso, con apariencia de un poder divino, y este hombre se hacía pasar por un instrumento del poder y de la revelación de Dios. Por supuesto, en eso estafaba a la gente y se hacía de una buena vida, como un mentiroso. Este personaje vino también a Cristo, creyó en la predicación de Felipe y fue bautizado. Aquí quiero llamar su atención. ¿La tengo? Cuando llegó Pedro y Juan, se dieron cuenta que ellos no tenían el Espíritu Santo. Eso es muy curioso en el libro de los Hechos. Habían creído, habían sido bautizados, pero no tenían el Espíritu Santo. ¿Lo dice ahí? Ok, allí lo dice. Ahora, mi pregunta para ustedes es esta, y me tienen que responder así de rápido. ¿Por qué los samaritanos no habían recibido el Espíritu Santo? ¿Por qué los apóstoles tenían que imponer las manos para que ellos recibieran el Espíritu? ¿Melissa? Porque se habían bautizado en el nombre de Jesús. Entonces tenían que repetir el bautismo. ¿El problema está en el bautismo? No, pero no habían creído en el Espíritu Santo. ¿Eso es lo que dice allí? Abre tu Biblia, Hechos 8. ¿Por qué? ¿Por qué no habían recibido el Espíritu Santo? ¿Por qué el Espíritu Santo se daba por manos de Pedro y Juan? ¿Qué tú crees, Pancho? Quizás la experiencia que vivieron ellos allí en Jerusalén no había trascendido a estos, es decir, que había sido un hecho ocurrido en un lugar que necesitaba pues que alguien que había vivido esa experiencia fuera quien la compartiera, la exportara. Por allí vamos, por ahí vamos. Nos estamos acercando al asunto. Pero quiere decir que hoy haya personas que creen y no reciben el Espíritu. Quiere decir que hoy algunos apóstoles o pastores al menos necesitan orar por personas para que reciban el Espíritu. Es lo que nos dice el libro de los Hechos. Entonces, ¿por qué ellos no recibieron el Espíritu?
No hay una respuesta única a este tema. Lo que sí pudiéramos nosotros inferir es lo siguiente. Los samaritanos, que habían sido rechazados, excluidos, separados, menospreciados, marginados, necesitaban una conexión directa con la fe, el evangelio y la comunidad cristiana de Jerusalén. Había que hacer un vínculo para decir, ellos van a tener lo mismo que tenemos nosotros y que nosotros mismos estamos extendiendo los brazos para incluirlos a ellos. Entonces, cuando van allí Juan y Pedro y oran por ellos, ellos reciben el Espíritu Santo por la imposición de mano de ellos para hacer el vínculo firme entre ambos pueblos, judíos y gentiles. Para que no hubiese esa distancia. Porque si ellos hubieran tenido una experiencia y su propio Pentecostés hubiera podido permanecer completamente todavía separado, un pueblo y el otro. Ustedes tuvieron su Pentecostés, nosotros tenemos nuestro Pentecostés. Ustedes tuvieron allí sus apóstoles, nosotros tenemos aquí a Felipe. ¿Entienden? No. El Espíritu Santo quiere dar una confirmación final que son ambos pueblos, judíos y gentiles. Y por tanto, por medio del liderazgo judío, ellos reciben la experiencia del Espíritu Santo. Esto es algo único en el libro de los Hechos y en la historia del cristianismo. Nunca más necesitamos nosotros que alguien ore por nadie para que reciba el Espíritu. El Espíritu se recibe cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Ninguna persona, apóstol, pastor, nadie tiene la prerrogativa, la autoridad para dispensar el Espíritu Santo por imposición de manos. Recibe el Espíritu Santo, no recibe nada. Tú crees y recibes. Ahora puedes recibir sanidad, puedes recibir bendición, puedes recibir renovación, puedes recibir muchas cosas por una oración. Pero el Espíritu no. El Espíritu viene por fe. Ahora, no entendió bien esto Simón. Cuando Simón vio esto, dijo, oh, espérate, aquí hay negocio. Aquí hay negocio. Llamó a Pedro y Juan y dijo, Señor, mira, Señor, yo les voy a dar un dinerito para que a mi propia voluntad yo pueda repartir el Espíritu, el don de Dios. ¿Por qué esta petición fue tan mal vista por Simón? Primero, porque hubo orgullo en el corazón de Simón y dijo, yo quiero lo que tú tienes. Yo lo quiero. Segundo, hubo sed de protagonismo. Yo quiero hacer lo que tú haces. Yo quiero. Él se vio, él tuvo toda una película, una fantasía en su mente. Y él se veía delante de la multitud, la fila haciéndose, y él repartiendo, y la gente saliendo, y diciendo, qué bueno es Simón, oye, es bárbaro Simón. Ya él tenía toda una película. Yo quiero tener lo que tú tienes, para poder hacer lo que tú haces, para que cuando yo quiera, y a quien yo quiera, yo dar el Espíritu. Y hubo maldad en su corazón porque pensó que algo de Dios se podía comprar con dinero. Mira, hermano, Simón arremetió con él como un rayo. Versículos 20 y 23. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios que si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Déjame decirle que en Hechos capítulo 3, versículo 6, Pedro y Juan no tenían un kilo prieto partido a la mitad. Cuando aquel cojo le dijo, por favor, deme algo ahí para un software, él dijo, mira, no tengo oro ni plata, pero sí tengo algo. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate
pero no tenía oro ni plata. Entonces, cuando le están ofreciendo dinero, no están ofreciendo dinero a alguien que le sobra el dinero, sino que a alguien que en realidad es pobre, es necesitado. Pero él no deja que su pobreza lo seduzca para vender el evangelio, para obtener una ganancia avariciosa por mano de algo que es santo, puro y bueno, que es el evangelio. No, el evangelio ellos no estuvieron dispuestos a comercializarlo. No estuvieron dispuestos. Ahora aquí tengo una pregunta interesante para ustedes. ¿Era Simón cristiano? Dígame usted, ¿qué tú crees, Manuel? ¿Era Simón cristiano? Dígame usted, ¿era Simón cristiano? Bueno, era creyente, era, porque ¿Sí? la misma Biblia dice aquí, también creyó Simón mismo. Ok. Y habiéndose... ¿Cuántos están ahí de acuerdo con... Levante la mano derecha los que están de acuerdo con la Biblia. No, con Giovanni. ¿Qué tú crees, Pancho? ¿Era cristiano? Yo creo que Simón era un personaje interesante. ¡Vaselina, vaselina! Porque aún con todo eso, al final está diciendo rogar por los vivos. Ok. No, y- Al Señor para que nada de esto se haya visto o acontecido. Yo creo que quizá el hombre se confundió, pero a lo mejor Él venía... Ahora, mi pregunta segunda, después de este tiempo seguimos hablando si quieren. Mi segunda pregunta es, ¿fue perdonado? Porque dice, rueguen por mí y se acabó la historia. Sí, no nos dice que Pedro hizo algo. No. A ver si te perdona. Y a ver si te perdona porque te veo que estás embarcado. Vaya, yo sé que dijiste que creíste, yo sé que eres bautizado, pero como te veo yo, en hiel de amargura y prisión de maldad. ahora, si lo dijo de verdad, puede haber sido perdonado. Si lo dijo, si en esta parte de la historia le llegó un convencimiento que estaba equivocado, puede haber habido perdón. Yo creo que sus palabras son sinceras, porque le digo que se cree Pedro, o simplemente no decir nada, sin embargo dice, rueguen por mí para que no me pase lo que tú has dicho, porque él creyó de que lo que dijeron, eso podía pasar. Tuvo convicción de... Estaba hablando de fe. Y está pidiendo por él. Sí, está arrepentido, parece. Estamos hablando de un samaritano Sí, es samaritano. que no tiene la formación de un judío. No, para nada. Entonces, Bueno, mi forma de ver el asunto hoy es esta, que él sí tenía fe, pero una fe que necesitaba ser educado, necesitaba ser discipulado, necesitaba progresar esa fe, quizá por ese mismo trasfondo, y también por traición de su propia experiencia, ¿no? Yo vengo a este trasfondo, yo hago dinero con las cosas espirituales, y él pensó que lo que he hecho siempre, ahora lo puedo pasar por agua y santificarlo y hacer lo mismo, pero con mi nueva vida en Cristo, tratando de extrapolar lo de la carne en el espíritu, simplemente un nuevo escenario, pero hago lo mismo que hacía antes. Él necesitaba discernimiento. Su fe, si estaba allí, todavía era insípida, superficial y necesitaba progresar. Pero no es el interés de Lucas hacer un perfil de Simón, pero sí es el interés de Lucas dejar claro que el anuncio del evangelio de Pedro era gratuito, para que nosotros, todos nosotros, tengamos en cuenta esto. El evangelio puede ser perseguido, debemos anunciarlo con valentía. El evangelio puede ser anunciado a todos, aún cuando la cultura diga esa persona no vale la pena. Y el evangelio debe ser anunciado gratuitamente. Ahora, aunque debe ser predicado gratuitamente, no quiere decir esto necesariamente que las personas que reciban un salario por un ministerio cristiano sea indebido,
Porque los mismos apóstoles, podemos incluir el apóstol Pablo, el domingo hablaremos de eso brevemente, cómo el apóstol Pablo recibía ofrenda y ayuda para sostenerse en la labor misionera. Y también en Corintios dice que el obrero es digno de su salario. Esto es una cosa. Una cosa es que la iglesia sea responsable de sus obreros y los sostenga y cuide de ellos para que puedan dedicarse a la predicación y al cuidado de la iglesia. Y otra muy distinta es aprovecharme de lo que conozco y del evangelio para adquirir ganancia de las personas, al estilo de la indulgencia. ¿Tú quieres perdón? Bueno, paga tal cosa y en cuanto caiga el kilo, el cajón, así mismo, o ese mismo ruidito, ¡pling!, sube el alma de tu ser querido al cielo. O haga la llamada. Si tú depositas $100 ahora, ese familiar que está perdido regresará a la iglesia. Tú verás cómo tu matrimonio se va a arreglar si tú depositas una ofrenda de $200. Y escuchamos esos maratones sin vergüenza en la radio, como si se pudiera negociar con el don de Dios. Los ejemplos de avaricia y de estafas en nombre de la iglesia, en nombre del evangelio, son sin número. Tengamos cuidado de no vender lo santo que es el evangelio. Amén. Vamos ahora. Padre, te damos gracias por esta noche, gracias por tu palabra, tu espíritu, gracias por el tiempo de comunión hoy. Gracias porque estamos en tu casa y nos sentimos en familia. Pedimos, Señor, que tú pongas esa urgencia por anunciar el evangelio a todos y haciendo el mayor de los esfuerzos posibles. En el nombre de Cristo. Amén.